Hola, 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 mis queridísimos amantes del salseo turco. Bienvenidos una vez más a su canal favorito donde las novelas son reales y los chismes más jugosos que un donut recién hecho. Yo soy y estoy aquí, como siempre, lista para traerles las últimas novedades del mundo de la farándula otomana. Hoy, señoras y señores, tenemos un tema que está haciendo temblar los cimientos del fandom de Senkalkam, y no se trata de una nueva temporada, ojalá. Hoy vamos a hablar de la preocupación que rodea a Kerem Bürsin, nuestro querido Serkan Bolat, y de cómo sus amigos, aparentemente, están algo inquietos por su bienestar. Sí, lo sé, suena dramático, pero créanme, el drama es el pan de cada día en este mundo. Pero antes de que nos sumerjamos de lleno en el cotilleo, como decimos por aquí, déjenme recordarles algo súper importante. Si son nuevos por aquí, o si simplemente se olvidaron, a todos nos pasa, suscríbanse al canal. Activen la campanita para no perderse ni un solo vídeo. Prometo que les traeré más chismes, más noticias, más teorías conspirativas y en general, más de todo lo que les gusta del mundo turco. Y por supuesto, si ya son parte de esta gran familia, muchísimas gracias por su apoyo. Ustedes son la razón por la que sigo aquí, trayéndoles todo este contenido con tanto amor. Así que sin más preámbulos vamos a meternos en el meollo del asunto. ¿Qué está pasando con Kerem Bürsin? ¿Por qué sus amigos están preocupados? Acompáñenme y lo descubriremos juntos. Bien, empecemos por aclarar algo importante. No hay comunicados oficiales ni declaraciones directas de los amigos de Kerem diciendo textualmente estamos preocupados por Kerem. No, aquí no trabajamos con noticias falsas ni sensacionalismo barato. Lo que tenemos son pistas, indicios, señales que, sumadas unas a otras, han encendido las alarmas en la comunidad de fans. Para entender todo esto, tenemos que retroceder un poco y analizar el contexto. Kerem Bürsin, como todos sabemos, es una figura pública que ha estado bajo el escrutinio constante de los medios y de los fans desde que saltó a la fama internacional con Senkalkam. Su relación con Hande Erçel, que pasó de la ficción a la realidad, fue seguida con lupa por millones de personas en todo el mundo. Y cuando esa relación terminó, la atención se intensificó aún más. Es normal que las rupturas sean difíciles, y más aún cuando son públicas. Pero según varias fuentes cercanas, Kerem se tomó la separación de Hande de una manera particularmente dura. No estoy diciendo que Hande no lo haya pasado mal, ojo, pero aquí estamos enfocados en Kerem, ¿vale? Y es que, señoras y señores, la exposición pública, aunque parezca glamurosa, tiene un precio muy alto. Imaginen por un momento estar en el lugar de Kerem, cada movimiento analizado, cada palabra interpretada, cada encuentro o no encuentro con otra persona convertido en titular. Es una locura. Durante los meses posteriores a la ruptura, vimos a Kerem embarcarse en una serie de proyectos, tanto en Turquía como en el extranjero. Lo vimos en España, trabajando en una serie que, según él, era un sueño hecho realidad. Lo vimos viajando, asistiendo a eventos, promocionando marcas. Una agenda frenética, dirían algunos. Demasiado frenética, quizás. Y aquí es donde debemos preguntarnos, ¿estaba Kerem realmente disfrutando de todo este trabajo, o simplemente intentaba llenar un vacío? ¿Estaba escapando de algo? La verdad, amigos, es que solo él lo sabe, pero la cantidad de trabajo, la falta de descanso real, podrían ser una señal de que algo no estaba del todo bien. Aquí es donde empiezan a sonar las primeras alarmas. Algunos fans y medios especializados han notado que Kerem parece estar trabajando sin descanso, como si necesitara mantenerse constantemente ocupado para no tener tiempo de pensar. Y esto, señoras y señores, puede ser una señal de que algo no anda del todo bien. Recordemos además que después del éxito arrollador de Senkalkam, las expectativas sobre Kerem eran altísimas. Tenía que demostrar que no era solo Serkan Bolat, que era un actor versátil y talentoso. Esa presión, combinada con la presión personal, podría haber sido una bomba de tiempo. Además, hay otro factor importante a tener en cuenta, la presión mediática. Kerem ha sido objeto de críticas y rumores constantes desde la ruptura. Se le ha vinculado sentimentalmente con varias mujeres, algunas de las cuales ni siquiera conoce. Se ha cuestionado su vida personal, sus decisiones profesionales. En fin, un acoso constante que sin duda puede afectar a cualquiera, por fuerte que parezca. Imaginen que cada vez que salen a comprar el pan, hay un ejército de paparazzi esperando para fotografiarles y juzgar su elección de pan, o la falta de él. Es una pesadilla. Y Kerem ha tenido que lidiar con eso multiplicado por 1000. Ahora bien, ¿dónde entran en juego los amigos de Kerem? Pues bien, a pesar de su apretada agenda, Kerem siempre ha sido conocido por ser una persona muy sociable y cercana a sus amigos. Se le ha visto compartiendo momentos con ellos en redes sociales, apoyándolos en sus proyectos. Una amistad sólida y genuina, al menos en apariencia. Y es que en un mundo tan superficial como el del espectáculo, la amistad verdadera es un tesoro.
Los amigos son la familia que uno elige y son esenciales para mantener la cordura y el equilibrio. Sin embargo, en los últimos meses, algunos fans han notado que la frecuencia de estas interacciones ha disminuido. No estoy diciendo que se hayan peleado o que ya no se hablen, pero sí parece haber una cierta distancia. Y esto, combinado con el ritmo de trabajo frenético y la presión mediática, ha llevado a algunos a preguntarse si Kerem está realmente bien. ¿Se estará aislando? ¿Estará evitando el contacto con sus amigos para no tener que hablar de lo que le pasa? Son preguntas que nos hacemos y que seguramente también se hacen sus amigos. Por supuesto, todo esto son especulaciones. No tenemos pruebas concretas de que Kerem esté sufriendo o que sus amigos estén realmente preocupados. Pero como dije al principio, las pistas están ahí. Y cuando las pistas se acumulan, es inevitable que la gente empiece a sacar conclusiones. Además, el silencio a veces dice más que 1000 palabras. La falta de fotos en redes sociales con sus amigos, la ausencia en eventos a los que antes solía asistir, todo eso suma a la sensación de que algo ha cambiado. Otro detalle que ha llamado la atención es el cambio en el estilo de vida de Kerem. Antes era conocido por ser una persona muy activa, que disfrutaba haciendo ejercicio, practicando deportes al aire libre. Ahora, aunque sigue cuidando su físico, parece haber perdido un poco de esa energía y entusiasmo. Y es que el deporte, amigos, no es solo una forma de mantenerse en forma, sino también una válvula de escape para el estrés y las emociones negativas. Si Kerem ha perdido esa pasión por el deporte, podría ser una señal de que está lidiando con algo más profundo. Además, algunos fans han notado que su expresión facial ha cambiado. Dicen que ya no tiene la misma sonrisa radiante de antes, que sus ojos parecen más tristes. Detalles sutiles quizás, pero que no pasan desapercibidos para quienes lo siguen de cerca. Y es que los ojos, como dicen por ahí, son el espejo del alma. Si la sonrisa de Kerem ya no llega a sus ojos, es posible que esté ocultando algo. Y aquí es donde quiero hacer un inciso. Es importante recordar que Kerem es un ser humano, como todos nosotros. Tiene sus propios problemas, sus propias inseguridades, sus propios momentos de bajón. Y el hecho de ser una figura pública no lo hace inmune a estas cosas. Todos pasamos por momentos difíciles, todos tenemos días malos. La diferencia es que los momentos difíciles de Kerem son observados y juzgados por millones de personas. A menudo idealizamos a las celebridades y olvidamos que también son personas de carne y hueso, con sentimientos y emociones. Y la presión de vivir constantemente bajo el escrutinio público puede ser abrumadora, incluso para los más fuertes. La fama, aunque parezca deseable, puede ser una jaula de oro. Kerem, como muchos otros famosos, debe lidiar con la falta de privacidad, la constante atención de los medios y las altas expectativas del público. Volviendo al tema de la preocupación de sus amigos, es importante recordar que la amistad es un pilar fundamental en la vida de cualquier persona. Los amigos son aquellos que nos apoyan en los buenos y en los malos momentos, que nos escuchan sin juzgarnos, que nos ayudan a levantar cuando nos caemos. Son el hombro en el que llorar, la voz de la razón cuando estamos perdidos, y la compañía que nos hace sentir menos solos. Y si los amigos de Kerem están realmente preocupados por él, es